Sean bienvenidos nuevamente a este espacio que con tanto gusto preparo para ustedes cada semana, con la intención de entregarles herramientas para poder gestionar sus emociones tras vivir una pérdida. Este video en particular me tiene muy entusiasmada porque es un video de preguntas y respuestas. Es la primera vez que les pido a través de mis redes que me dejen sus consultas, que me dejen preguntas que tengan relacionadas a sus pérdidas para poder responderlas en este espacio. Fueron muchas las preguntas que llegaron, eso me tiene muy contenta y voy a procurar ir respondiéndolas y además a procurar que este video no quede tan largo. Así que vamos a arrancar con la primera. La primera pregunta que escojo responder, porque además me va a ayudar a darle, digamos, apertura, y si es primera vez que estás viendo este canal, conozcas algunos conceptos, y justamente la pregunta es, ¿qué es la tanatología? La tanatología es una disciplina de acompañamiento para personas en procesos de duelo. Una persona que está viviendo un duelo es aquella que a su vez acaba de tener una pérdida. Y una pérdida es todo aquello que yo tenía y ya no tengo, o aquello que yo deseaba real y profundamente tener y que ya no va a ser posible. En tanatología lo que hacemos es ayudar a la persona que está viviendo un duelo a elaborarlo, a caminar este proceso, a transitar el duelo, intentando salir fortalecido y además aceptando no solamente la pérdida, sino aceptando además su nueva realidad y aprendiendo a vivir en su nueva realidad. Adicionalmente, la tanatología es una filosofía, es una postura vital que nos invita a vivir presentes, a vivir conectados, a entender que las pérdidas forman parte de la vida, que la muerte forma parte de la vida, que ninguno de los regalos maravillosos que tenemos como un buen trabajo, una pareja, hijos, padres, mascotas, nada dura para siempre, todo es transitorio. Y cuando entiendo esto, cuando me hago consciente de esto, lo que intento hacer desde la tanatología es abrazar cada momento, es aprovechar al máximo cada experiencia porque entiendo que están en mi vida por un tiempo determinado. Eso es la tanatología. La siguiente pregunta es, ¿cuántos son los duelos y por cuántos pasa uno? La respuesta es que acá no hay una respuesta específica, que la respuesta será distinta para cada persona. Los duelos sí es importante entender que son procesos de desvinculación que vivimos al tener una pérdida. Y una pérdida, como ya lo decía antes, es todo aquello que yo tenía y ya no tengo, o todo aquello que yo deseaba realmente tener y no me será posible. Cuando entiendo este concepto, entonces también voy a entender que el duelo no es solamente un lugar reservado para alguien que sobrevive a la muerte de un ser querido, que efectivamente eso es un duelo, pero hay otros escenarios en la vida como son el divorcio, como son el diagnóstico de una enfermedad terminal, cuando vivo una mudanza, cuando emigro, cuando me despiden de un trabajo, es decir, hay muchos otros escenarios que también son duelos y que por ende vamos a tener, o probablemente si vemos nuestra historia, si repasamos lo que hemos vivido, podríamos entonces entender que hemos tenido más pérdidas y más duelos de los que creíamos. Entonces, la respuesta de cuántos son muchos. Ahí, de nuevo, bajo la base y el concepto de lo que es la pérdida, vamos a poder entender cuántos duelos pueden haber. Son indefinidos probablemente. ¿Y cuántos vamos a vivir? No lo sé, pero sí tengo una certeza y es que todos vamos a tener pérdidas en nuestra vida, que difícilmente nos vamos de la vida, nos morimos sin haber tenido alguna experiencia de pérdida y por ende sin haber tenido un duelo. Voy con la siguiente pregunta. ¿Cuándo deja de ser normal, me lo ponen entre comillas, un duelo? Lo primero es que efectivamente los duelos son procesos normales y naturales. El duelo es un proceso de desvinculación, es un proceso transitorio para adaptarnos a una realidad nueva. Entonces, el duelo en sí es un proceso natural. Todos vamos a vivir alguno en algún momento. ¿Cuándo deja de serlo? ¿Cuándo podríamos, por ejemplo, convertirlo en un proceso patológico? La base de esta respuesta va a estar en la no elaboración del duelo. Es decir, cuando utilizo cualquier herramienta para evadir la elaboración del duelo, probablemente voy a convertir ciertos rasgos, voy a mantener ciertos estados emocionales que deberían ser transitorios por un periodo indeterminado y eso lo convierte en un proceso patológico. Ahí deja de ser normal. ¿Cuáles son algunas de estas medidas de evasión para la no elaboración del duelo?
quedarme mucho tiempo en la negación, es decir, mucho tiempo asumiendo que aquí no pasó nada, usando herramientas o elementos para intentar convencerme de que lo que pasó no me pasó a mí, o que lo que pasó en realidad no me afectó, normal, estoy bien, no me pasa nada. Cuando en realidad no es así, lo que estoy evitando es entrar en el dolor del proceso de duelo, entonces probablemente estoy convirtiéndolo en un proceso patológico. El segundo elemento que me va a permitir entender que estoy en la no elaboración del duelo es, por ejemplo, cuando lo maximizo todo. Como no estoy elaborando mi duelo, cualquier cosa me pesa más. Estoy más iracundo, estoy más triste por cualquier cosa, reacciono a cualquier escenario de una manera violenta. Y muchas veces voy a justificar, que esto se concatena entonces con un tercer elemento, el que justifique que cualquier actitud que tengo es porque estoy mal por mi proceso de duelo. Esto significa que no estoy elaborándolo, que no estoy lidiando con mi rabia, con mis culpas, con mi dolor, con mi tristeza, con lo que sea que se presente ante un proceso de duelo. De nuevo, la base para poder entender que estoy convirtiendo en una patología un proceso que es natural es la no elaboración. Y la no elaboración supone cualquier vía de escape, cualquier camino verde que haga que yo no transite en el proceso. Ahora, algo que además puede pasar es que yo lo viva de manera crónica, que yo, por ejemplo, mantenga o convierta una emoción que es transitoria en un estado emocional permanente. Esto suele pasar con la tristeza. Es el lugar donde más solemos quedarnos estancados, porque entramos en la tristeza y la tristeza es una emoción que nos vincula, que nos hace sentir todavía estoy aferrado a ti, por eso estoy absolutamente triste. Pero cuando esto lo mantengo, lo hago de alguna forma, un patrón de conducta que lo mantengo por meses, entonces lo que estoy haciendo es quedarme estancada en la tristeza y no avanzar. El no avance es una no elaboración del duelo. Espero haberme explicado con esta pregunta y si no, por supuesto, déjenme todos sus comentarios abajo en la caja de preguntas y comentarios. Voy con la siguiente pregunta. ¿Qué hago si cada día este dolor es más fuerte? Y esta persona me habla del fallecimiento de su pareja. Lo primero es entender que la ausencia de la pareja, el duelo por la muerte de nuestra pareja es absolutamente inhabilitante, porque aunque por supuesto hay otras estructuras y otras relaciones donde mi vida de pronto es satelital, por ejemplo, cuidé toda la vida a mi mamá porque estaba enferma, entonces mi vida igualmente es satelital, pero son excepciones. La regla, digamos, o la generalidad es que mamá vive en su casa, yo vivo en la mía, nos comunicamos con mucha frecuencia, pero de alguna manera cada uno tiene un día a día. Esto no suele ocurrir con las parejas porque, sobre todo en las parejas que son relaciones sanas, hay una cercanía absoluta. Incluso en las relaciones donde hay codependencia, ahí todavía la cosa se pone, si se quiere, peor, porque tengo una vida de nuevo satelital. Pero independientemente de estos patrones, la tendencia es a que con nuestra pareja convivimos día a día, amanecemos con ellos, nos acostamos con ellos, vivimos y de alguna manera nuestra dinámica está absolutamente vinculada a la de la pareja. Entonces, por supuesto que es un proceso bien complicado, es un proceso bien desafiante el duelo por la pareja. ¿Por qué cada día el dolor es más fuerte? Porque podríamos pensar que conforme el tiempo va pasando, pues entonces el dolor va a ir en disminución. Y no necesariamente es así. Sobre todo al principio, los primeros meses, y cuando hablo de los primeros meses me refiero a los primeros 6, 7 u 8 meses, la sensación va a ser completamente al contrario. Porque ¿qué ocurre los primeros días? Los primeros días después de la pérdida estoy resolviendo cosas, atendiendo asuntos, por ejemplo, funerarios. Estoy recibiendo contención constante, la gente está pendiente de mí, me llaman, me visitan, me piden que salgamos, me traen comida a la casa. Pero llega un momento en el que todo eso decanta, cada quien continúa y mantiene el ritmo de su vida y yo continúo con esta vida en la que ya mi pareja no está. Entonces, lejos de sentir que voy avanzando, que el dolor va disminuyendo, por el contrario, se crece, porque es en el día a día, es en mi rutina, es en mis días normales de lunes a viernes donde voy al trabajo y regreso a la casa, donde probablemente voy a sentir mayor sensación la ausencia. Acá es importante que trabajemos en el proceso de duelo y trabajar en el proceso significa ir entendiendo lo que estoy sintiendo y gestionar día a día las emociones que se van presentando.
Te voy a recomendar que leas el libro Cómo curar un corazón roto, que es de Gabriela Pérez Islas. Es una tanatóloga mexicana preciosa y además en este libro ella explica el proceso de duelo de una manera muy sencilla y además tiene un apartado, digamos, una parte del libro es justamente para hablar de la ausencia de la pareja. Este puede ser, digamos, el primer acercamiento con la tanatología y si te das cuenta que efectivamente necesitas ayuda porque los duelos no tienen por qué ser procesos que se vivan solos, entonces pide ayuda, busca el apoyo de un tanatólogo, busca la asistencia o el apoyo de algún terapeuta que te pueda ayudar a darte herramientas para poder avanzar y a elaborar tu duelo. La siguiente pregunta, y perdóname que veo hacia abajo, es que estoy revisando las consultas en mi celular. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede superar la pérdida de un esposo y de un hijo? Yo voy a partir por algo que de pronto puede sonar a que no tiene mayor importancia, pero yo creo que aquí está un detalle fundamental. Las pérdidas de un esposo o de un hijo no se superan, porque la superación supone el dejar atrás una parte de tu vida, el cerrar ciclos, el despedirte y todas estas cosas que ya terminan siendo casi unos clichés. La elaboración de un duelo y además tras una pérdida de un hijo y de un esposo no busca superar, porque es como cuando alguien te dice, bueno, pero tienes que seguir con tu vida. Claro, y es que ese es el punto, que mi vida ahora no me gusta, que esta vida donde estoy teniendo la ausencia de dos figuras tan importantes no me gusta y continuar con mi vida pareciera que es como, ¿de qué me hablan? Si justamente esta es la vida en la que yo no quiero continuar. La superación de una pérdida supone de nuevo dejar atrás y lo que debemos intentar hacer es no tener esta percepción de dejar atrás, sino más bien de aprender a relacionarnos de una forma distinta con nuestros afectos. Tu hijo siempre será tu hijo y tu esposo siempre será tu esposo mientras tú estés con vida, porque tu amor hacia ellos va a mantener esa relación. Eso no significa que no puedas tener parejas en el futuro, eso no significa que incluso no puedas tener otros hijos, eso no significa que dejes de amar a los otros si es que tienes otros hijos ahora, actualmente. El punto es aprender a relacionarnos con nuestros afectos de una manera distinta. Es entender que lo más importante que ellos hicieron no fue morirse, fue vivir, fue entregarte el amor que te entregaron durante el tiempo que les correspondía estar juntos. Pero cuando entendemos que nada dura para siempre, que nadie fue que nos cambió las reglas del juego, que nadie nos garantizó que mi hijo iba a vivir toda mi vida, ni que mi esposo iba a durarme toda mi vida, entonces puedo entender que así funciona la vida y aprovechar lo que tengo y abrazarlo. Y aquello que ya no está de manera física, igual lo abrazo, dejo de extrañarlo y comienzo a entrañarlo. Lo hago parte de mí, de mi vida, de mi historia vital. Para poder hacer esto muchas veces va a ser necesario acudir a buscar ayuda, ayuda terapéutica, ayuda de libros, ver películas. Te voy a recomendar que veas la película La Llegada. Es una película que es preciosa y que el mensaje final para mí es de volarte la cabeza. Y para terminar con esta pregunta, o sea, para terminar con esta pregunta que me haces, lo que te pregunto yo a ti es, de haber sabido que el dolor de esta pérdida iba a ser tan grande como el que estás teniendo, ¿habrías preferido no haber tenido ese esposo y no haber conocido a ese hijo? Probablemente tu respuesta sea que no. Y aquí es donde está la clave para poder encontrar el cómo. Cuando tenemos un para qué, casi siempre encontramos el cómo mantenernos con vida. Y esa puede ser una. No importa cuánto te esté doliendo ahora, probablemente tú preferirás el dolor y el estar viviendo esto siempre que te hubiese sido permitido conocer a tu hijo y haber tenido el amor de tu pareja. De nuevo, ahí está la clave para poder aprender a vivir en esta nueva vida que aunque tiene elementos que no te gustan, podrías convertirla en un homenaje, en una forma de honrar los afectos que siempre estarán en tu vida, que siempre te van a acompañar. Voy a leerles la siguiente pregunta. Hace 4 años que mi hijo trascendió, pero aún me duele su ausencia. Me comentan que ya lo superé, pero creo que la muerte de un hijo es muy difícil de superar.
Tengo que pedirte que retrocedas y veas justo la pregunta anterior que respondí. Yo no creo en la superación, yo no creo en dejar atrás mis afectos, mucho menos el amor de un hijo, porque creo que estas son de estas relaciones, de estos vínculos que nunca van a poder de ninguna manera eliminarse o desmembrarse. Quizás cambian, quizás se transforman, pero nunca van a dejar de existir mientras tú estés con vida. Yo creo que sí, efectivamente, alguien podría decirte 4 años ya es tiempo de más para que hayas superado. Y de nuevo, creo que todos son conceptos errados que tenemos. El tiempo solo, el transcurrir de los días, es solamente un elemento que podría coayudar en un proceso de duelo, pero el tiempo solo no hace nada. Entonces acá sería interesante saber qué cosas has hecho durante estos 4 años con respecto al fallecimiento de tu hijo. ¿Cómo lo has vivido? ¿De qué herramientas te has hecho? ¿Cómo has trascendido emociones displacenteras? Hoy por hoy tienes culpa. Hoy por hoy sientes rabia, estas emociones las has de alguna manera las has gestionado para poder trascenderlas, porque muchas veces lo que solemos hacer es dejarle la tarea al tiempo y bueno, esto ya se me irá pasando y claro, como los días siguen pasando y yo me mantengo viva, pareciera que lo estoy superando, pero en realidad simplemente estoy evadiendo la elaboración del duelo o intentando simplemente resignarme. Y la resignación es un lugar donde nadie se merece estar, porque la resignación supone no ver hacia adentro. Ah, tengo rabia, no importa, eso se me va a quitar. Ay, qué culpable me siento por lo que pasó. No, no te sientas así. Tú no hiciste nada mal. Vamos a sacarte de ahí. Y no, nos merecemos más bien ser capaces de entrar en nuestras emociones por muy displacenteras que sean. Todas las emociones que vivimos en un duelo son perfectas y el dolor tiene la magia de llevarnos al lugar de nuestra vida que necesita atención. Si tu dolor te está llevando a la tristeza, a la culpa, a la rabia, es porque necesitas ver esa rabia, esa culpa, esa tristeza y hacerle doble clic. Es como trabajar en ella, es gestionarla. Eso es lo que te mereces y esa va a ser la manera de poder efectivamente mm, trabajar en tu proceso de duelo y poder resignificar y reasignar el dolor de la pérdida. Un detalle importante de esta pregunta es que la forma en la que la redactas es que tu hijo trascendió. A mí me gustan estos conceptos de la muerte porque de alguna manera no hablan de la no existencia, del término de la vida y hasta aquí, sino hablamos de algo diferente, algo que viene después. Es un concepto que a mí me suena esperanzador, que me parece amable, que me parece dulce el pensar que tras nuestra muerte no es simplemente que se acaban las cosas, es que se transforman, es que cambiamos, es que se trasciende. Yo creo en esto. Para mí la muerte es la trascendencia de la conciencia y creo que estos conceptos, y por eso no se me escapó que tu redacción tuviese esta palabra, porque probablemente tú entiendes la muerte y entiendes el fallecimiento de tu hijo como su expansión, como su transformación. Y cuando nos transformamos, cuando nos expandimos, no podemos estar ausentes, no podemos no estar, no podemos no ser parte de la vida hoy como se conoce. Entonces probablemente tu hijo forma parte de tu vida, de tu existencia y eres consciente de eso. Creo que este es un elemento importantísimo porque puede ser un lugar del cual aferrarte para poder continuar, para poder seguir, para poder vivir y volver a ser feliz, volver a estar alegre, realmente, de nuevo, ser capaz de transformar esta experiencia y convertirla en algo distinto. ¿Por qué duele mucho la muerte de un hijo? Esta pregunta, que aunque podría sonar como casi evidente la respuesta, no necesariamente es tan así y me pareció fabulosa. Creo que es una pregunta increíble porque vamos a poder entender quizás algunas bases. Podríamos de nuevo asumir que cuando un hijo fallece hay dolor, pero ¿cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de ese dolor? Lo primero es que hemos crecido, sobre todo en esta cultura occidental, con ciertos patrones. Nos parecemos mucho más de lo que creemos. Probablemente en biología, en algún momento alguien nos explicó que el humano nace, crece, se desarrolla, se reproduce y fallece. Y luego también hemos crecido con cosas como son los padres los que entregan. Eso suena mucho en Venezuela. Es algo, bueno, sí, somos los padres los que vamos entregándole como
este es el pase para las nuevas generaciones. Y no entendemos cuando algo cambia, cuando nos cambian esa ecuación, cuando de pronto es un bebé el que fallece, cuando de pronto es una madre muy joven la que muere, cuando es un niño el que tiene una enfermedad. Eso no lo entiendo, porque eso va en contra de todo lo que hemos aprendido, incluso desde nuestra formación, desde nuestra formación académica. Voy otra vez, el ser humano nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. No puede haber un error ahí, no puede haber una interrupción del proceso. Y luego nos han dicho cosas como que esto es ley de vida. Y entendemos ley de vida como, de nuevo, son los abuelitos los que van muriendo y son ellos quienes les entregan de pronto a la siguiente generación y así sucesivamente, pero no existe tal ley. No existen esas garantías. Nadie nos dijo nunca que cuando tuviésemos un hijo, ese hijo iba a vivir y se iba a morir de viejito. Nadie nos aseguró que iban a ser nuestros hijos los que nos enterraran a nosotros los padres, ni viceversa. Todo estas son concepciones que hemos ido nosotros creyendo porque nos conviene creerlos, porque de pronto sentimos que es menos doloroso, porque hemos creído en el cuento de que esa es la ley de la vida. Y cuando algo pasa distinto, entonces nos volteamos a quejarnos. Y es como, pero ¿cómo pudo pasar esto? Es raro, no soy capaz de procesarlo. Pareciera que estuviésemos un poco más preparados para ver fallecer a las personas más ancianas, porque incluso si de pronto fallece una madre, pero que es joven, que está todavía en sus 30 años, podríamos decir, no, esto está mal porque era muy joven, ¿cómo le fue a pasar esto? Pero de nuevo, son certezas que hemos nosotros arraigado en nuestra estructura, en nuestro sistema de creencias, pero que nadie nos dijo que eso iba a ser así. Es decir, nadie con la posibilidad de darnos esa garantía nos las ha dado. Y sin embargo, seguimos creyendo en eso. Por eso, este es uno de los elementos que de alguna manera más cambia y convulsiona la mente de un padre que ha visto perder o fallecer a su hijo. Por otro lado, los padres tienen casi que es como eres padre o madre y que es como que te ponen un sello en la espalda que dice que eres el protector, el cuidador de ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto. Entonces siempre vamos a querer proteger a nuestros hijos porque pareciera que ese es el trabajo que tenemos al ser padres. Y yo lo entiendo, sobre todo cuando pues nacen, cuando son bebés, de alguna manera ellos dependen de nosotros, pero nadie nos permite o nadie nos ha dado la certeza de que vamos a poder protegerlos contra cualquier cosa, porque las situaciones pasan, porque la biología está, porque hay enfermedades, porque los accidentes ocurren. Entonces, una de las cosas que más duele en el momento de un padre ver fallecer a su hijo es la imposibilidad de haberlo protegido, es la culpa de no haber sido capaz de poder protegerlo de cualquier peligro. Y esos dos elementos son los que más impactan y los que más afectan en la estructura, en la emocionalidad de un padre que ha visto perder o fallecer a un hijo. Vamos con la última pregunta de este video y es, ¿cómo ayudo a mi pareja? Bueno, expareja, porque me dejó a raíz de la pérdida de su papá. Intenté hablar con ella, ayudarla y nada. Llevamos un mes alejados. Bien, esta pregunta la voy a dejar, digamos, como última de este video y acá quiero mencionar varias cosas como base. Lo primero es, el duelo que yo estoy viendo acá, el primer duelo que a mí me salta a la vista, no es el de tu expareja y el fallecimiento de su papá, es el tuyo y la pérdida de la pareja. Ese es el primer duelo que debemos atender en esta consulta que me estás haciendo, porque eres tú quien me la está haciendo. Y no sé si te has dado cuenta que tú estás viviendo un duelo, el duelo de la separación de tu pareja, independientemente de cuál haya sido la razón por la que ella haya decidido alejarse y terminar contigo. En ese sentido, creo que lo importante es que tú te pongas a salvo primero, que tú trabajes en tu proceso, que tú trabajes en tu dolor, en el dolor que te está generando esta pérdida antes de intentar darle bienestar, ayuda o auxilio a otra persona, que además no te está pidiendo su ayuda. Entonces, acá hay varias cosas y perdón si estoy siendo un poco dura con las cosas que digo, pero probablemente esto va a ser necesario como para entender cuál es el proceso al que debo atender inicialmente.
La primera persona que está sufriendo acá una pérdida eres tú. Y es importante que tú te pongas a salvo, que tú trabajes en tu proceso. Yo te diría que te tomes una distancia. Si ya ha pasado un mes, procura tomarte un mes más para poder trabajar en tu proceso y entender que ella no quiere estar contigo. Antes de hacer eso, sí te sugiero que la pongas a ella al tanto de lo que estás decidiendo hacer y que le expliques que tú estás dispuesto a poder socorrerla o ayudarla en caso de que ella sí lo quiera. Porque no hay nada peor que intentar ayudar a alguien que no me está pidiendo ayuda. Porque estoy intentando lanzarle un salvavidas a alguien que me está diciendo no quiero el salvavidas ahora mismo. Entonces, en su proceso, en su duelo, ella tendrá que hacerse de herramientas, ella tendrá que buscar la ayuda necesaria cuando ella si lo siente y lo vea conveniente. Y si ella decide en 2 meses más, en 6 meses más, que lo que hizo fue un error y que quiere volver contigo, pues esa será su decisión y ya veremos en qué lugar estás tú. Ya veremos qué pasa de aquí a un mes, a 2 o a 6 meses contigo y con tu proceso, porque acá es importante entender qué estás viviendo tú, trabajar en tu propia, en tu propia realidad. A mí me parece, por la manera en la que me cuentas por la manera en la que me haces esta pregunta, que estás en una fase de negación. No quieres ver el hecho de que ella terminó una relación contigo. Y esto es normal, forma parte del proceso, es un proceso hermoso porque tu cerebro te está protegiendo, te está haciendo que no seas capaz de ver esta realidad porque probablemente duela mucho. Entonces, entramos en la negación y es una forma muy bondadosa de nuestro cerebro de ayudarnos y de protegernos. Ese velo poco a poco se va a ir cayendo y poco a poco vas a hacerte consciente, ahora con estas palabras que te estoy dando probablemente lo notes, que acá no hay mucho por hacer de manera inmediata, que por ahora lo que mejor podrías hacer es darle su espacio, es alejarte y en esa retirada y en esa distancia que vas a tomar de la situación, encargarte de ti. Tú no puedes darle bienestar a alguien cuando tú no tienes bienestar. Tú no puedes darle tranquilidad a alguien cuando tú no estás tranquilo. Y acá, de nuevo, hay que abordar tu propio proceso. Para esto, el ideal sería, de nuevo, evaluar cómo te estás sintiendo, entender cómo te sientes ahora con esta ruptura, tomar, de nuevo, distancia de la situación para poder acercarte a ti y dejar de pensar lo que ella está viviendo y comenzar a darte cuenta y hacer introspección de lo que estás sintiendo tú e ir gestionando cada una de tus emociones. Tú contigo, no necesitas involucrarla a ella en este proceso. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Estoy dividiendo las preguntas que me hicieron porque no quiero que sea un contenido tan largo y por ende lo que hice fue responder una parte de las preguntas en este video y en la siguiente entrega les voy a responder las otras preguntas que me hicieron. De nuevo, con la intención de no hacer un contenido que sea tan largo. Si ya llegaron hasta acá, otra vez muchísimas gracias. Espero que esta información sea útil. Es posible que ustedes no me hayan hecho ninguna pregunta, pero que probablemente alguna de las preguntas de otras personas se parezca a la de ustedes, que quizás la realidad que otra persona está viviendo tiene ciertas similitudes con la de ustedes y por ende la información también les sirva. Recuerden, como siempre les digo, conviértanse en embajadores de este tipo de información y si a ustedes les pareció útil, compártanla con otras personas, inviten a otras personas a que se sumen al canal. Les estoy dejando en los comentarios el enlace para que me sigan en Instagram, mi correo electrónico por si tienen alguna consulta o pregunta o si quieren trabajar en su proceso de duelo. Y adicional, les estoy dejando un enlace donde pueden dejarme su correo electrónico para recibir una conferencia gratuita que hice hace unas semanas y que ahora quiero compartir con la mayor cantidad de personas posibles. Hasta acá es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video respondiendo al resto de las preguntas.